sí, con que lo... A ver, si subo un poco ahí. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, sobre todo en una tarde tan calurosa, ¿eh? En mi bolso hay 4 o 5 abanicos. Es verdad, ¿eh? Lo tengo allí, así que podéis coger. Bueno, esta tarde es muy especial. Primero porque hace año y medio, con la pandemia, no habíamos abierto la fundación. Y es muy bonito que otra vez volvamos a encontrarnos aquí dentro y que empecemos otra vez ya pues con nuestros proyectos. Aún pudimos hacer en el curso pasado clases de música que vienen, pero el coro, pues claro, ya es más gente, no hemos podido reanudarlo, pero yo creo que pronto, ¿verdad, Lamberto? Es que es el director. Pues pronto lo vamos a poder hacer. Bien. Arturo, pues presentar a Arturo yo no, ¿para qué? Si te conocen todos, oye, yo a lo mejor digo algo que luego dicen, anda, no lo sabíamos. No digo nada. Pero es muy especial y yo te agradezco que hayas dedicado tanto esfuerzo, sobre todo en recopilar el libro que va a presentar Pilar de Cavia. ¿Por qué? Porque Pilar de Cavia es la abuela de la fundadora de esta fundación. O sea, es la abuela de nuestra fundadora, ¿vale? Doña Maida Antelo. Con lo cual, pues, se merece que estemos aquí, que agradezcamos a Arturo y bueno, pues nada más. Ahora Arturo, explícanos la vida de doña Pilar de Cavia, ¿vale? Y muchas gracias. Bueno, traigo escrito un guión, pero lo traía escrito para dirigirme en tono de ustedes, pero me da hasta corte. Los conozco a todos, entonces llamaros de usted me resulta un poco hasta incómodo. Pero en principio quiero dar las gracias a Lucy, al nombre de la fundación, a Miguel Ángel, mi amigo Miguel Ángel, que se ha desplazado hasta aquí. No voy a decir el cargo que tiene porque no merece la pena, porque él, donde aquí está como mi amigo Miguel Ángel. Pero bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Entonces, vamos a empezar, yo voy a empezar a exponeros quién es Pilar de Cavia. Bueno, Lamberto y Valentina son los que van a actuar nos van a dar un musical, ¿vale? También son conocidos. Voy a empezar con la lectura de un poema, ya que estamos en la Fundación Maida Antelo. Voy a empezar con la lectura de un poema que nada más que empiece con las primeras palabras lo van a reconocer ustedes perfectamente, puesto que están aquí. Dice: mi parque en la casona, mi mini parque sin flora, propicia para el ensueño del poeta y en su empeño crea soledad sonora. Tras doble puerta, cerrada de madera envejecida, se adentra desde la plaza a la casona, sumida en angulado jardín, despierto a la fantasía. De frente mi toro ibérico, embiste en su pedestal a una florida vestal en su hornacina, que de racina de yeso sonríe al fauno salaz, cabe breve marquesina. Sobre el barro de una tina, grana cruz brinda la paz, un dolmen para el llantar, mirador que abarca el monte por extendido horizonte y un estanque sin cristal. Una higuera, de la que están algunos debajo. Un lilar, pita gigante, emparrado alucinante. 3 ciruelos, 4 pinos, boj, espliego, un membrillo y un rimero bordeante, de romeral y de lirios. Muelle, pinocha en senderos, es el jardín recoleto, un claustro abierto al abismo. Esto es lo que Maida nos describe del sitio donde nos encontramos. Pero también Maida, nos va a hablar de su abuela Pilar de Cavia, que es la que nos trae hoy aquí. Y en un poema dedicado a sus abuelos, en el poemario Susurros de Amor, que lo edita en el 2002, creo que es, 2002, y lo dedica a sus abuelos y dice así. Es un poco lo que quiero hacer con todo esto, es poner en antecedentes quién es Pilar de Cavia y la relación que mantiene y tiene precisamente entre Albalate y la fundadora de esta fundación. Ella dice así: mis abuelos,
Luis Escudero Langreo, trabajador y señero, terrateniente de pro. Fue serio y cabal, austero, a los 50 no cumplió. Lorenza Herraiz y Vergaz, una historia silenciosa, tímido azul al mirar, madre amante y hacendosa, siguió a su esposo sin más en la vida y al más allá. Santiago Antelo y Merchante, rico, noble y abogado, gozó vida apasionante, de dispendio y de capricho, palco en el Real, litera palacio en Pareja y en Cuenca, fue a los 30 fallecido. Pilar de Cavia y Lac, tenaz tradicionalista, laureada poetisa, en su viudez recluida casó con semiranista que alivió su soledad. Solo a esta he conocido, con ella identificada, en soledad no buscada, son mi meta visionada, música, versos y libro. Esto es como ya define su abuela, y ahora poco a poco les iré desgranando el porqué de esas palabras cuando dice tenaz tradicionalista y laureada poetisa, pese a que nunca doña Pilar de Cavia publicó un solo poemario. Entonces, habla aquí que ellos, por todos cuando hablo los nombres de sus abuelos, nos está diciendo que es una familia pues realmente acomodada, perteneciente a la alta burguesía conquense. Sin embargo, también ella, Maida, se da cuenta de lo que le sucede, puesto que Maida nace en 1915. Es decir, en la guerra, cuando sucede la guerra, pues tiene muy poquitos años y la guerra les azota como a cualquier otra familia del pueblo. Y ella dice, en otro poema, este libro fue publicado, Alba, desde el 2001. Aquí trae muchos poemas muy relacionados con Albalate, pero uno de ellos habla de su infancia aquí, aquí más que aquí, después de la guerra, al estallar la guerra y después de la guerra. Y dice: yo supe lo que es el miedo, y el miedo de mi padre, el temor de la muerte, era cualquier denuncia o una sospecha aleve. Todo eso he olvidado, todo lo he callado. Supimos lo que es el hambre, el sueldo de mi padre segregado, los valores del banco congelados, y prefiero no hablar de mis hermanos. Todo eso lo he olvidado, todo lo he callado. Solo sé hoy hablar de amor, crecen rosas nuevas en mi piel, el almendros, el flor nos ha asombrado y el río rumoroso emocionó. Nos está diciendo de alguna manera que ellos también lo pasaron mal. Y hay otro que es muy significativo y mucho más duro que este, que habla de que lo pasamos mal. Ella, Maida, se queda huérfana muy temprano, a una edad muy temprana. Y Maida vivía aquí y Pilar de Cavia vivían en la casa de enfrente. Entonces ella nos dice: en vida de madre, los magos traían muchos juguetes, tantos que era envidia de niñas del pueblo, que nada tenían, y entonces pensaba que era una injusticia. Huérfana de madre, nada me traían los reyes de Oriente, y aunque conformada, viéndolos de prima, también meditaba: esto no es justicia. Ahora, ya adulta, en contrapartida, mi casa se llena de osos de peluche, pingüinos de mimbre, burritos de trapo, muñecas de China. Pero en el mundo no se extingue el hambre y sigue la injusticia. Con estos versos que acabo de leerles, lo que quiero es ponerle un poco en antecedentes de quién era Maida y su relación con el pueblo y cómo nos lo definía también. Pero lo que hoy nos interesa es Pilar de Cavia. Pilar de Cavia nace un 5 de enero de 1860. Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis porque van a intervenir Lamberto y Valentina. Bueno, buenas tardes. Lamberto y yo, ya que hoy la presentación del libro de Arturo es sobre Pilar de Cavia, pues hemos querido recuperar música de compositoras, ya que hoy hablamos de una poeta, que fueron contemporáneas a ella, pero en este caso francesas. Vamos a tocar obras de Cécile Chaminade y de Lili Boulanger.
preocupéis que después vamos a tener oportunidad de volverlos a escuchar. Bueno, decía que ¿qué me lleva a mí a investigar en la vida de Pilar de Cavia? ¿Y cómo llego a saber quién era Pilar de Cavia? Uno de los últimos veranos que pasó doña Maida aquí, algunos de vosotros lo recordaréis, mi tía mejor y Lucy también, que vino con una pierna rota, una cadera o algo así. Entonces yo pasé muchas horas aquí con ella hablando. Hablábamos de poesía, de poetas conquenses, hablábamos de Diego Jesús Jiménez, pues de Federico Muelas, hablamos de ellos y también hablábamos de sus poemas, y alguna que otra vez pues salió la palabra de Pilar de Cavia. Ella no hablaba mucho de su abuela, no me hablaba mucho, pero sí, y quizá por ese aspecto fue uno de los que más me intrigó para ponerme a saber qué era lo que tenía esta mujer. Doña Maida tenía un coco privilegiado, ¿eh? Esta señora sabía 5 idiomas, había estudiado en colegios ingleses y franceses, o sea, no era... Y si, claro, si leemos toda la poesía de ella, pues estamos viendo que utiliza un lenguaje muy, muy culto. Entonces, en una mujer, a pesar de que ya estamos hablando de que estamos en pleno siglo XX, pues bueno, la cultura era muy extensa, pero claro, comparado con su abuela era otra cosa. Yo casi me atrevería a decir que su abuela era mucho más culta que ella, aunque no supiera 5 idiomas. Pero bueno, a partir de ahí es lo que me pongo a investigar. Me pongo a investigar en los archivos, porque esta señora Pilar de Cavia no publicó nunca un libro. Ella siempre publicaba en periódicos de la época, y sobre todo eran unos periódicos y revistas, unos de ellos ligados a su pensamiento político, del cual hablaré ahora después, y otros eran por una formación y por un sentimiento religioso muy fuerte que ella tenía. Entonces, hay revistas de políticas y hay revistas religiosas. Incluso algo que hoy nos llamaría mucho la atención, como que algunas iglesias o parroquias publicaban sus propios periódicos e incluían poesías de doña Pilar de Cavia. Pero ¿quién era doña Pilar de Cavia? Doña Pilar de Cavia nació el 5 de enero de 1860 en Zaragoza. Su padre, don Francisco de Cavia, natural de Trespaderne, desempeñaba por entonces una notaría. El señor de Cavia estaba más atento aquellos días a las andanzas políticas y los movimientos carlistas. Incluso llegó a estar preso en lo que hoy es la sede de las Cortes de Aragón, el Palacio de las Aljaferías, y pagó 25.000 duros para poder salir de la cárcel. Incluso montó un batallón para luchar al lado de don Carlos. Y de esta manera, pues Pilar lo que hace es que se va embebiendo de esa parte política, y eran carlistas, evidentemente eran una parte política, pero también los carlistas tenían todos un sentimiento religioso muy fuerte. Se conoce muy poco, porque es verdad que no se prodigó, o al menos yo no he encontrado nada. No he encontrado nada que me refiero a entrevistas o artículos periodísticos que hablen de su vida. No he encontrado nada más que uno, que luego lo leeré. Pero ella pues conoce a un joven estudiante de Derecho en Zaragoza, cuyo padre es don Santiago Antelo. El don Santiago Antelo es el último corregidor de Cuenca, por tanto estamos hablando que ya parte de esa alta burguesía de Zaragoza también entronca con la alta burguesía conquense. Contraen matrimonio y se vienen a vivir a Cuenca. Pero la verdad es que don Santiago Antelo fallece muy joven. Lo acabamos de leer en el poema de Maida, a los 30 años. Ella permanece unos años en Cuenca y contrae segundas nupcias con Nicasio Vindel. Y a partir de ese momento es cuando se trasladan a vivir aquí y a atender la hacienda que tenía don Santiago Antelo. Ellos vienen aquí. Don Santiago murió el 30 de noviembre de 1893. Y posiblemente vosotros, voy a empezar a hablar de vosotros, os haya pasado lo que a mí. Yo llego y no sabía dónde podía encontrar la tumba donde estaba enterrada. Yo sabía que estaba enterrada aquí, pero no sabía dónde. Incluso le pregunté, recordaréis, a Manuel, al cura que hubo aquí, el Maño, puesto que al ser el Maño, pues le hablé de ella
y automáticamente se le encendió la luz. Dice, sí, la tumba está en el cementerio. Y yo me quedé loco, digo, ¿pero dónde coño está? Me pegué de cada paseo allí de miedo. Y nada, no la encontraba. Hasta que ya le vuelvo a llamar otra vez y digo, Manol, ¿dónde está la tumba? Que no lo encuentro. Y dice, no, tienes que entrar a la ermita. A la ermita. Bueno, entro a la ermita, miro la ermita y nada. Digo, pues aquí tampoco está. Y claro, ya un día, pues no sé si está Pedro Luis, el alcalde, por ahí. Le pregunto, sí, está, te veo por allí. Le pregunto que quién me podía dejar las llaves y me dice, hay una puerta abierta que se entra por detrás. Digo, pues si eso es la caseta donde hacían las autopsias. Digo, si a mí me daba hasta reparo entrar allí. Bueno, pues allí están las lápidas de los dos. Está la lápida de don Santiago Antelo y está la lápida de doña Pilar. Los dos, aparte de otros cuantos personajes más de nuestro pueblo que están enterrados allí. Decía que cuando empecé a buscar en los periódicos, pues me aparece un periódico que hoy podríamos llamar, pues no lo voy a calificar porque si no me van a calificar de político, pero bueno, de fake news. Es esto. Perdón, este periódico es una revista que se llama Mundo Gráfico, y el 3 de abril de 1929 pues aparece un titular que dice: una hermana del glorioso escritor Mareno de Cavia va rifando muñecas por los mercados de Barcelona para no morirse de hambre. Yo leo el titular, pero luego me entro en el texto y dice: Pilar de Cavia, una mujer delgada y no muy alta, ha pasado la cincuentena, pero su rostro conserva fresco, sin arrugas. Lleva pañuelo a la cabeza como las mujeres humildes de su tierra aragonesa. Bueno, describe un poco a esta mujer, pero claro, ¿pero cómo va a ser esta mujer si vive en Albalate? No puede ser que esta mujer esté vendiendo muñecas en Albalate, la han confundido. Con esto lo que quiero decir es que me resulta muy, muy gracioso que nos demos cuenta que cuando las falsas noticias no son cosas que las han inventado ahora con internet, ni con el WhatsApp, la cantidad de tonterías que nos llegan. Bueno, pues tanto Pilar de Cavia como su propio marido, Nicolás Vindel, mandan una nota al mismo periódico, al Mundo Gráfico, diciendo que no, que Pilar de Cavia se encuentra en Albalate y que se encuentra bien, y que esa es otra hermana de ellos que nunca les ha hecho caso y que no quiere saber nada de ellos. Pero bueno, esto es una curiosidad de las que encontré en esa búsqueda. Y decía que Maida dice tenaz tradicionalista, dada su ferviente defensa del jaimismo. Era carlismo. En el momento que vive Pilar, quien encarna la figura del carlismo es don Jaime, por eso carlismo y jaimismo. Pilar de Cavia publica en varias revistas carlistas, y en una de ellas pues no siente ningún pudor porque se siente muy cómoda defendiendo sus ideales, y publica en El Porvenir, un semanario carlista de Toledo, el 7 de marzo de 1912, un poema titulado Soy jaimista, como no puede ser de otra manera. Pero luego escribe un soneto que lo publica también en El Porvenir el 6 de octubre, anterior al otro, la jaimista, en 1910, que dice: cristiana soy, y con fervor creciente, rindo a Dios adoración constante, y mi creencia, nunca vacilante, es vida de mi ser y luz de mi mente. Y estos amores de mi vida alientan, unidos en mi pecho se aposentan, Dios, patria, rey, hermosos ideales. Y si esto que le acabo de decir, este último terceto del soneto, pues, no sé, quizá, imagino que a muchos de vosotros os recordará aquel estribillo de la marcha carlista, la marcha Oriamendi, o el himno carlista por sí, que dice: por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Son muy parecidos el último terceto y esto. Pero ya vamos a entrar en lo que es la definición de la propia Maida Antelo y su poesía, en la única crónica que yo he encontrado, y la hace Luis Martínez Kleiser, que escribió un artículo en el ABC el día 11 de enero de 1931. Doña Pilar de Cavia ya era bastante mayor, y él escribe un artículo, viene a visitarla. Martínez Kleiser es un periodista, de lo poco que yo he conseguido ver de él, que tiene muy buena relación con Cuenca. Escribe mucho sobre Cuenca,
Y claro, Pilar de Cavia pues había participado en lo que se llamaban los Juegos Florales, incluso uno de ellos lo había ganado, en Cuenca. Entonces, claro, pues la verdad es que en Cuenca era conocida, a pesar de no haber publicado nunca ningún libro, como he dicho antes. Pero bueno, este periodista se hace eco de ella, quizás más por la influencia y la, ¿cómo lo definiría?, la notoriedad de su hermano Mariano de Cavia, que por ella misma. Y ella, Martínez Kleiser dice: Pilar de Cavia es acaso una poetisa malograda, que escribió jugando, que no sintió el estímulo de la vanidad, que no codició el aplauso, que barajó consonantes y metros como bolillos de un encaje, buscando sonoridades, melodías y ritmos, sin verse obligada a encerrarse en ellos la turbulencia de la pasión, la herida del desengaño, ni el acíbar de la amargura. Fue al escribir plácida, infantil, indolente, entregó sus versos a sus socios, pero tal vez se reservó el alma y por eso ofreció sus composiciones quizá más un caudal de promesas más que una cosecha de realidades. Y sigue, pensando en sus aficiones literarias, bien nacidas, si no bien cuajadas, y en su credo político, pudo pues decir su gran hermano, el gran Mariano de Cavia, con donosura, acaso no exenta de fraternal ironía, que doña Pilar era una Emilia Pardo Bazán, pero con boina. Evidentemente, comparando la poesía de Pardo Bazán, hay algunas similitudes, es verdad. Más que nada por la forma cultural, por el uso del lenguaje que hace. Y lo de la boina, pues no es de extrañar, puesto que si era carlista, los carlistas llevaban una boina roja. Por eso es lo que dice él. Bueno, pues esto es un poco hasta donde yo he podido llegar en lo que es la vida o algunos aconteceres de esta poetisa que no conocíamos apenas. Y en el libro he recogido 104 composiciones poéticas, entre poemas. Sobre todo hay muchísimos sonetos. Tanto Maida Antelo como Pilar de Cavia son muy buenas sonetistas. Escriben muchos sonetos y lo hacen muy bien. Hay 104 composiciones y las seleccioné de los bastantes más que encontré porque quise coger el periodo en el que ella estaba residiendo en Albalate. Aunque son todas muy interesantes, pero a mí me interesaba mucho más pues la parte que escribió estando ella aquí. Y ya digo, ahí pues 104 poesías, sonetos, y hay algunas que son realmente sorprendentes y algunas de ellas, yo tengo que confesarlo, y a vosotros os lo recomiendo que lo hagáis. La poesía no es una novela. La poesía es muy dura de leer. Una novela, te pones a leerla, te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede gustar el desenlace y al final pues te quedas siempre con unos detalles. La poesía, si no la entiendes a la primera vez y cierras el libro y ya no vuelves al libro, no has leído nada. Se te ha olvidado. La poesía hay que leerla 2, 3 veces y cada vez que se va leyendo una poesía se van sacando cosas nuevas. Uno va viendo, la primera lectura puede decir, esto es un rollo, esto que ha escrito aquí esta mujer no hay quien lo entienda. Pero la segunda vez, si lo lees con más tranquilidad, pues es posible que saques algo nuevo. Y la tercera más y así. Por eso no quiere decir que estéis leyendo todo el día el libro. Pero vamos, hablo de lo duro que es leer poesía, no es nada fácil. Entonces yo, que no soy buen lector de poesía, pero sí voy a leeros ahora a continuación algo que me parece de las cosas más bonitas que ha escrito Pilar de Cavia y no está incluido en el libro. No está incluido en el libro porque es anterior a la fecha que yo utilizo para recopilar los poemas y publicarlos. Pilar de Cavia escribe El suspiro del moro. Me vais a perdonar, es un poquito largo, pero merece la pena que lo escuchéis. Ella se lo dedica a una amiga suya, Pilar Sampaio, amiga suya que vive en Granada. Y dice así: era una noche apacible, de abril, fresca y perfumada, noche tranquila y serena, que envuelve en sus negras alas los jardines encantados, las callejuelas y las plazas, de la bella entre las bellas, de la morisca Granada.
cuál brilla en el firmamento, cuál su luz fulgente y pálida, esa diosa del silencio, bellísima, pura y casta, de corte de luceros y de estrellas rodeada. Cuál gimen voluptuosas de perfumes mil cargadas entre rosales y adelfas las ligeras y suaves auras, y cómo los ruiseñores, ocultos en la ramada, modulan ardientes notas que magnetizan y arrastran, pues ora son melancólicas, ora son apasionadas. Mas, oíd, ¿quién el reposo de la noche así quebranta? ¿No veis por aquella senda un blanco bulto que avanza, montado en negro corcel, que chispas del sol arranca en su carrera veloz, en su carrera fantástica? ¿Quién será? ¿Quién el jinete? Mas callemos, él se para. Chispeantes son sus ojos, poblada su negra barba, enérgico en su entrecejo y terrible en su mirada. Negros y espesos los rizos son que del turbante escapan. Flota su blanco jaique y al capricho de las auras, dejando entrever a veces su alfanje y morisca daga, de buena hoja damasquina y empuñadura cuajada de preciosos arabescos y rubíes y esmeraldas. Ved cuál refleja la luna en su hermosa faz tostada, que revela dolor cruel, haciendo brillar dos lágrimas, que se escapan de sus ojos, humedeciendo su barba. Contrae sus delgados labios, sonrisa triste y amarga, cruza los brazos nervudos y pone en el suelo la planta, y contempla sollozando la ya cristiana Granada. Mira, la mira y llora. Llora, mas la vuelve a mirarla, y con voz fuerte y robusta, porque el dolor le embarga, dice el misterioso moro con ternura estas palabras: Granada, Urí de Mahoma, blanca perla, flor fragante, fulgente estrella radiante, jamás te podré olvidar, que son tantos tus hechizos, que es tan grande tu hermosura, que al dejarte la amargura me atormenta sin cesar. ¿Y quién no admira tu cielo, siempre azul y transparente, donde brilla refulgente y radioso siempre el sol? ¿Y quién no admira tus noches, siempre bordadas de estrellas? ¿Y quién no tus albas bellas, de oro, nácar y arrebol? Ya no veré más hermosa tus cármenes hechiceros, de naranjos, limoneros, de perfume embriagador. No respiraré tus brisas ligeras y perfumadas, ni oiré en tus enramadas los trinos del ruiseñor. No te veré más, mi Alhambra, cuyas salas encantadas fueron hechas por las hadas con sus manos de jazmín. No te veré más, mi hermosa, do leve se deslizaron los días que se alejaron y que tan dichoso fui. Adiós, floridos jardines, deleitosos, perfumados, bosquecillos encantados, de rosas y de azar. Adiós, claras fuentecillas, de alabastro y de corales, en cuyos limpios cristales gime la brisa al pasar. Adiós también, claro espejo de mi Granada hechicera. Oye, mi querida postrera, raudo y sereno genil. Dile a la hermosa Moraima, a la bella entre las bellas, las tristísimas querellas y el amor de su guatil. Leves céfiros suaves, cuando refresquéis su frente, decidle, mi amor ardiente, a la hija de Alí Atar, contadle en blanco ruido la desgarradora pena que de pesares me llena al tenerla que dejar. Adiós, adiós, oh Granada, paraíso de la tierra, la hermosura en ti se encierra, y el deleite y el placer. Adiós, sultana bellísima, ya por la cruz dominada. Adiós, adiós, oh Granada, ya no te volveré a ver. Y apenas con tenue acento dijo el moro estas palabras, cuando subiendo al caballo el acicate le clava, desapareciendo de pronto por la vega perfumada, y aseméjase a lo lejos a aparición sobrehumana, montada en alado grifo, pues cual si tuviera alas, galopa el fogoso bruto en que Guadil cabalga, y en tanto se ve tranquila, allá, casi en lontananza, a la hermosa entre las hermosas, la encantadora Granada. Y brilla la blanca luna, y gime a rumorosa Laura, y susurra la corriente del genil donde retrata su faz la árabe doncella, con denuedo conquistada por Castilla y Aragón, no para hacerla su esclava, mas para darle el dictado de querida y tierna hermana, y
y el premio de la hermosura, de la virtud y las gracias. Este es el poema que escribe Pilar de Cavia, y os voy a leer la fecha en que sale publicado: 26 de abril 1874. ¿Os acordáis la fecha que he dicho que nació? Nace en el 60, 5 de enero del 60, con lo cual estamos hablando que esto lo escribe con 14 años. Luego me la haces, Luis. Con lo cual, me imagino que más de una de estas palabras que yo he leído, incluso a mí, las tuve que buscar en el diccionario. Pues imaginaros una niña con 14 años. Yo me imagino que alguno de vosotros, algunos se han quedado pues con alguna muy rara, porque les voy a decir una que fue la primera que tuve que buscar. A ver, si la veo, es la de Moraima. Moraima no, yo me acordaba que era. Moraima, claro, habla la leyenda de que es la esposa de Boabdil, es la única mujer que amó a Boabdil. Y claro, era hija de Ali Attar, que era un cabecilla pues de árabe, y luego luchó con él para la defensa de Granada. Pero era una palabra, que ahora no la veo, que es una túnica blanca con capucha, que era usada principalmente por las mujeres, y él lo nombra aquí, cuando va con el caballo, y dice que se ve blanco, ¿no?, cuando llega. Pues lo que quiero decir con esto es que utiliza unas palabras muy cultas, en la edad que tiene, 14 años, porque vamos, a cualquier niño de ahora con 14 años, como tuviera que escribir 17 versos, pues ya veríamos a ver si era capaz. Y lo curioso de esto es que aparece publicado en un periódico que se llama El Correo de la Moda. Yo creo que es que, bueno, ahí Lourdes, a la cual le agradezco que me prestara unas fotografías, cuando El Correo de la Moda es una revista que se dedica exclusivamente a temas de ganchillo. Sí, es muy curioso, porque da instrucciones de cómo hacer mucho ganchillo, y gracias a Lourdes pues me dio una fotografía sobre una mantilla que ella tiene, que perteneció a Pilar de Cavia. Y claro, pues si esa mantilla, me imagino que si no la sacó de una de estas revistas, pues o ya la tenía o lo que fuera, pero ella sí que cuando viene al Balate, ya casada de segundas, lo que hace es que se dedica a enseñar a las niñas. Evidentemente yo creo que la enseñanza que les podía dar en aquel momento pues sería eso, enseñarles a coser, a bordar, incluso a hacer ganchillo. Hay un dato curioso, que también me lo contó Lourdes, y es que desde su casa a la iglesia, no están tan lejos, le ponían una alfombra. Ponían una alfombra para que ella fuera a misa. Y no es que no había que entender ese acto como un acto de sumisión, no, era todo lo contrario. Era una muestra de agradecimiento que tenían las gentes del pueblo a doña Pilar, porque ella había hecho muchas donaciones a la iglesia, por lo bien que trataba a la gente, por lo bien que trataba a los niños. Son datos muy curiosos que hay sobre este personaje, a pesar de que hay muy pocos datos de personas del pueblo que hoy puedan decir algo. Y bueno, aquellos que podían decirlo pues no lo han dicho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Bueno, damos paso a la segunda intervención y luego ya cerraremos con la lectura de un par de poemas de Pilar.
Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, Roberto. Voy a leer un pequeño poema, este es más corto, para diferenciarlo de los poemas o del que he dicho antes, que tienen el carácter político y religioso. Este es un poema que me ha llamado mucho la atención porque nos muestra esa faceta que he dicho antes que tenía, con el trato que tenía hacia las personas de Albalate y las de Albalate con ella, claro. Ella titula un poema, lo titula Frío, y dice así: de un lujoso automóvil con ligereza saltó, envuelta en pieles riquísimas que le prestaban calor. En sus juveniles labios, matizados de arrebol, leve sonrisa vagaba de íntima satisfacción. Y con su rostro y su porte y su ademán triunfador, al transeúnte pacífico decía: ¿quién como yo? Una mendiga harapienta ante la opulenta dama de macilento color, con timidez se paró, y tendiéndole la mano y con suplicante voz, le dijo humilde: señora, una limosna, por Dios. Con visible repugnancia, llena de altivez pasó la dama junto a la mísera, que imploraba compasión, y ésta, con paso inseguro, su camino prosiguió, de frío temblando y muda de tristeza y de dolor. Y yo me dije: ¿cuál inspira más lástima de las dos? ¿El frío de la mísera o el frío del corazón? A mí es una de las que más me ha llamado la atención porque se desvía de todo ese tipo de poesía política y religiosa y esta va más hacia esa vertiente social que ella tiene. Y voy a terminar porque ya me he alargado bastante, ya he sido muy pesado. Voy a terminar con dos poesías. Una que ella titula El domingo. Y el domingo, ella, me imagino que cuando ella escribe esta poesía, quiero recordar que es en 1910, bueno, pues aunque es mayor, no es tan mayor. Me imagino que ella pues estaría o bien no había ido a misa, bueno, o lo recuerda, porque ella al vivir enfrente pues veía a la gente por la plaza. Y dice, lo titula El domingo, y dice: qué alegre es el domingo cuando la aldea llama a misa al vecindario, volteando la campana, y todos van vestidos con sus mejores galas a la pequeña iglesia, su joya más preciada, que luces iluminan, que flores embalsaman. Qué alegre es el domingo cuando al volver a casa el labrador encuentra en su feliz morada el pan, la vida del cuerpo, el amor, vida del alma, y de la mesa en torno con su familia amada al Dios de lo creado tributa humildes gracias. Qué alegre es el domingo cuando en honesta danza y entre bullicio y risas toda la tarde pasan junto al antiguo rollo muchachos y muchachas, y más allá las madres unas con otras charlan, en tanto que los viejos de fumar no se hartan. Qué alegre es el domingo cuando la tarde avanza y claro el sol se oculta su luz entre las montañas, y jóvenes y viejos a sus hogares marchan en busca del reposo y la bienhechora calma que Dios da a los que creen, esperan y trabajan. Esto cualquiera de nosotros lo estamos diciendo aquí, pero si lo escucháramos en Barcelona estaríamos pensando automáticamente en la plaza. Y voy a terminar, puesto que donde estamos es la fundación de Maida, igual que empecé con Maida, quiero terminar con Maida. Y hemos escuchado estos versos de Pilar, y Maida también hace referencia a un domingo y a la misa. Y escribe un soneto y dice: detrás del ventanal de la casona veo pasar la gente que a la iglesia con prisa, con unción se adentra en ella, y esperando un amigo quedo sola. Yo frente a la pantalla oigo la misa. Acabada, la gente se desbanda en charloteo y en sonora parla. Nadie llama a mi puerta compasiva. Sigo soñando con dolidas piernas que alguien se acerque a darme su sonrisa, y es vana la ilusión que desespera. Sé tú rayo de sol para mí niebla, mano que arranque toda la melodía del arpa de mi alma que te espera. Si os dais cuenta, Maida espera que la gente venga a verla. Con este soneto está diciendo que siente la soledad
y que quiere que la gente venga a verla. Sabemos que era muy especial esta mujer. Entonces, cuando Pilar de Cavia nos habla de lo otro, pues nos damos cuenta que ella es mucho más cercana a la gente del pueblo que Maida. Ella espera que la gente, cuando termina la misa, pues vengan, llamen a esa puerta y vengan a darle los buenos días. Y era la verdad que era muy poca gente la que venía. Bueno, con esto he acabado, pero espera un momento. Espera un momento. He acabado. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Y me alegro. Es la primera vez que presento un libro en Ovalate. Espero que no sea la última. Me siento a gusto porque el auditorio está completo. En otros sitios donde he presentado libros, pues hombre, casi había que echarnos a la calle porque no cabíamos. Pero no cabíamos de la silla vacía, pero bueno. Eso tiene el riesgo de cuando se presentan libros, no es una cosa muy llamativa. Cuando alguien presenta, pues no sé, Lamberto sabe mejor que la música es más agradable. Pero bueno, me siento muy agradecido, os agradezco que hayáis estado aquí y bueno, pues luego al final, si alguno queréis comprar el libro, estoy a vuestra disposición. Y si queréis alguno preguntar, a ver, amigo Luis. A ver aquí, ¿en el 1931 vivió esa mujer aquí? Sí. Yo he estado en brazos de esa señora. Te lo voy a explicar. Bueno, está mi tía aquí. Espera, me tenía que estar porque está mi tía aquí y ese dato yo no lo sabía. Y hace muy poco, hablando un día con ella cuando le dije que había terminado el libro, lo puedo contar, ¿no, Mariluz? Sí. Mi abuela Eusebia, estuvo de criada en la casa de doña Pilar, hasta que se casó. Entonces, ojalá hubiera podido hablar yo con mi abuela sobre este asunto y me hubiera contado muchas cosas. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Yo nací en el 1931. Mi madre de soltera estuvo aquí sirviendo. Y después de casar, y yo con 5 o 6 meses tengo varias fotos sacadas aquí con una señora que va a ser, si en el 1931 estaba aquí, mi madre me traía aquí de 5 o 6 meses y me sacaban varias fotos y segura yo hoy estoy en brazos de esa señora. Es posible porque ella muere aquí, muere el día 23 de septiembre del 35. Mira, claro, yo nací en el 31 y varias fotos hasta hace poco y esa señora, yo estoy en brazos de esa señora. Hablando ahora... Hombre, sería muy interesante conseguir ese tipo de fotos. Esas fotos ahora, yo qué sé, claro. Es que... Porque mi madre estuvo de soltera y de casada y cuando yo tenía meses me traían aquí en los veranos y en este patio me han sacado a mí varias fotos. Sí, pero Luis, creo que no hemos entendido bien. Pilar de Cavia no vive en esta casa, vive en aquella de frente. Bueno, en casa de... Sí. Bueno, pero eran como familia. No, eran hermanos. Pues estaría aquí también, me figuro en eso. Hombre, ahí ya sí que no llego. Bueno, si alguien queréis preguntar algo más. ¿Alguien quiere más? ¿Cuánto tiempo has tardado? Pues mira, desgraciadamente, y digo desgraciadamente por lo que ha sucedido, la pandemia, pues me vino de miedo. Por recluirme en casa, no poder hacer nada y meterme en un ordenador. Con lo cual, he tardado, lo terminé de cuadrar completamente, pues el año pasado. En la edición la empecé en enero, pero me ha costado casi 3 años. Tenerlo completo casi 3 años. Es verdad que hoy en día pues la ayuda de Internet es una herramienta imprescindible para investigar. Y bueno, pues yo saqué todos los documentos de los periódicos antiguos, los saqué a través de Internet. Afortunadamente la Biblioteca Nacional tiene una hemeroteca que es preciosa, te puedes conectar con ellos y los puedes usar perfectamente, sin ningún tipo de limitaciones. Pero vamos, luego tienes que esos periódicos son periódicos muy antiguos, periódicos que han desaparecido ya, y yo espero que algún día los podáis ver, igual que habéis venido hoy a este acto, que otro día tengamos otro acto, ¿no, Lucy? Y podáis ver los periódicos y podamos hacer, en lugar de hacer este acto de un libro que, bueno, hoy me ha tocado a mí, otro día tocará a otro, pero yo quiero seguir con el tema de doña Pilar de Cavia y Lucy me ha hecho una propuesta que quizás la hagamos para el año que viene, cuando podamos, hacer una exposición con todos los documentos que yo he utilizado para hacer el libro y hacer una pequeña exposición aquí en la Fundación. Os digo que son unas auténticas maravillas los periódicos.
Los periódicos antiguos no tienen nada que ver con los periódicos actuales. Las cabeceras eran auténticas obras de arte. Son maravillas lo que los periódicos. El problema que tienen, que claro, están escaneados, intenta luego leerlo. Claro, los periódicos de principio de siglo no son los periódicos de hoy. Son sábanas. Son unos periódicos enormes, de grandes. Claro, eso lo han tenido que reducir para poder que lo puedas ver, pero claro, luego la letra es mínima y luego transcribe. Luego vete uno por uno, eligiendo, transcribe y os digo que he sacado más de 104, lo que pasa que podía haber puesto más, pero me parecía excesivo, es decir, hubiera hecho un tocho terrible. Entonces, pues corté, incluso hay uno, que es el último con el que cierro el libro, que es póstumo, está publicado después de su muerte. Está publicado en el 36, ella muere en septiembre del 35, y en febrero del 36 sale publicado un poema de ella, en una hoja parroquial de Oviedo, concretamente. Tienes que escribir un libro referente a cuando te estabas novia en un sitio que había que pagar la patente. La patente que pagó don Luis por doña Mayra la cobró Luis Culebra. Estaba mi hermana sirviendo aquí a Isabel y vinieron los modos a pedir la patente y dije, hasta que no venga el hermano de la Isabelita no pago la patente. Y yo venía del campo a mi casa y estaba en la puerta sin vas a pasar. Bueno, pues sí. Cuando me vieron dice que hasta que no vayas tú no nos paga la patente de don Luis. Sí, perdonadme si me he alargado, sí he sido muy pesado, os pido disculpas, pero creía que era necesario, sobre todo algunos poemas, exponerlos aquí para conocer un poco más la figura de esta mujer. Y yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos la fundación de Maida, pero no nos debemos de olvidar de Pilar, porque las dos eran poetas, abuela y nieta, y algo tienen en común con nuestro pueblo, por lo menos el recuerdo y la dedicatoria de sus versos a nuestro pueblo. Bueno, acabo. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues ya está.